Vamos a ir a la palabra de Dios. Tome su Biblia, vaya conmigo al Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 34. Gloria a Dios, aleluya. Voy a leer desde el 31, amados hermanos, ¿lo tienen? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo decís tú seréis libres? Jesús le respondió, y aquí quiero basarme, amados hermanos. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Padre, Rey de gloria, tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos que penetra el corazón, los tuétanos, y discierne los pensamientos que hay en el hombre, Señor. Tu palabra, Señor, es como la miel que destila del panal. Es rica y es agradable. Tu palabra es como la lumbrera, es como la antorcha en un camino, Señor, que me dice por dónde debo de pasar. Amo tu palabra más que todas las cosas, Señor. Gracias por tu palabra, por este manual que nos has dejado, porque tu deseo, Señor, es que nos vaya bien en la vida. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te doy. Amén. Bien, amados hermanos, un predicador había terminado su predicación, su mensaje. Hizo la invitación a sus oyentes a que pasaran al frente para que obtuvieran el perdón del Redentor. De pronto un joven en una esquina atrás se paró y dijo: Señor predicador, usted ha hablado del peso del pecado. Y se burlaba aquel joven. Usted habla tanto del peso del pecado. ¿Cuánto pesa el pecado?, le decía aquel joven, le hacía la pregunta. 20 kilos, 50 kilos, 100 kilos, ¿cuánto pesa? Le dijo aquel predicador: mira, joven, si tú le pones 100 kilos a un hombre muerto en su pecho, ¿lo podrá sentir? Se quedó callado aquel joven. Y prosiguió el predicador y le dijo: así es todo aquel que está moralmente muerto, no puede sentir el peso del pecado. Y la Biblia lo dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, apartados. Pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, es vida eterna. De cierto os digo, dice el Señor, que el que hace pecado, esclavo es del pecado. El esclavo no es el que queda en casa para siempre, el Hijo se queda en casa para siempre. Los judíos tenían un concepto acerca de la libertad. Ellos pensaban que por ser el pueblo escogido de Dios, los hijos de Dios, tenían una libertad. Pero no era cierto. Por eso les di al principio y dicen: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, Jesús. Pero se equivocaban. Ellos habían estado esclavos más de 400 años en Egipto. Habían sido esclavos de otros imperios. Y ahora eran esclavos del imperio romano. Pero no comprendieron otra vez la palabra del Señor Jesucristo. Lo que el Señor Jesucristo les quería decir
El esclavo no es el que queda en casa para siempre. Un esclavo no era más que una cosa. Un esclavo no se podía quedar en casa a la hora que quería el amo, lo podía correr, echar fuera. Lo que Jesús les está diciendo, si eres hijo de Dios, siempre vas a ser hijo de Dios, porque Dios no te va a desechar. Si eres hijo legítimo de Dios. Eso era lo que les estaba diciendo. Ahora bien, amados hermanos, el tema de esta mañana es eso, el peso del pecado. Sabemos, amados hermanos, nosotros, creo que todos los que estamos aquí, sabemos muy bien que para la salvación se necesita la confesión de nuestros pecados. Y a no ser que esa confesión se haga realmente de corazón, no vamos a tener ninguna promesa bíblica. No encontramos en la Biblia ninguna promesa para aquellos que confiesan solamente con su boca. Pero si tú confiesas al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, hay promesas en la Biblia que tus pecados serán perdonados, serán lavados, serás limpiado. Pero no hay en la Biblia promesas para aquel que no quiere confesar sus pecados. De hecho, la Biblia dice en Proverbios 28:13 que el que confiesa sus pecados y no se enmienda, no se aparta, no va a encontrar misericordia. Ahora, hay muchos que hacen una confesión de pecado y la hacen delante de Dios. Escuche bien. Pero no obtienen una bendición de parte de Dios. ¿Por qué? Porque esa confesión no lleva las marcas que Dios requiere para que Dios mande bendición sobre nuestras vidas. No hay frutos a través del Espíritu Santo de esa confesión de labios solamente. Hay muchas personas que hacen esa confesión delante de Dios. Y esta mañana voy a ilustrar, este mensaje lo voy a dividir en dos partes porque no voy a tener tiempo de darlo completamente. Pero esta mañana voy a ilustrar este mensaje y te voy a mostrar con la Biblia que hubo personajes bíblicos y hay miles y miles de personas en este mundo que han hecho una confesión de labios delante de Dios y dijeron las mismas palabras como estos personajes: he pecado. Muchos dijeron he pecado y sus pecados fueron perdonados, fueron absueltos delante de Dios por la gracia y la misericordia del Dios Todopoderoso. Pero hay otros y miles de personas que dicen he pecado, pero prosiguen adelante pecando y ensuciándose más. En Apocalipsis dice la Biblia que Cristo viene pronto, que el que esté sucio ensúciese más y el que esté limpio límpiese más. Pareciera que esas personas que confiesan su pecado delante de Dios y vuelven a lo mismo y vuelven a caer en lo mismo, cada vez se sumen más, se meten más en una profundidad cada vez más profunda en lo que es el pecado. El pecado es horrible, es feo. ¿Qué es el pecado? El pecado, amados hermanos, es todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios, de sus mandamientos, de sus preceptos, de sus estatutos, de sus ordenanzas. Es errar al blanco, es desviarse de un camino recto. Y el primer personaje que voy a decir, que voy a ilustrar con esta predicación, se encuentra en el libro de Éxodos, capítulo 9, versículo 27. Todos conocemos la historia de Faraón, el faraón de Egipto. Usted puede leer la historia, si ya la ha leído, la puede leer de nuevo.
Éxodo capítulo 9, versículo 27. Por falta de tiempo, Faraón era el rey de Egipto, un hombre poderoso, un hombre con mucho poder. Quizás el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra de aquella época. Tenía cautivo, tenía en esclavitud al pueblo de Israel. Dios escucha el clamor de Israel, su gemir, sus oraciones, sus súplicas. Escoge un líder, Moisés y Aarón. Les da órdenes que se presenten delante de Faraón y que le digan: deja ir a mi pueblo Israel. Israel es mi primogénito. Déjalos para que me sirvan en el desierto, para que me hagan fiesta en el desierto. Y Faraón dice: yo no conozco a Jehová, ni sé quién es Jehová, y tampoco los voy a dejar ir, punto. Y lárguense y los echa de su presencia. No me molesten más. Estoy parafaseando, pero usted lea la historia. Y llegan, amados hermanos, el juicio y la ira de Dios sobre este hombre. Lo que llamamos las 10 plagas. Las 2 primeras plagas. Dice que Faraón también llamó llamar a sus magos, a sus hechiceros, a sus brujos, para que igualaran el poder de la vara de Aarón, del poder de Dios. Convertir, le dice Dios a Moisés: extiende tu mano sobre las aguas, y para que se conviertan en sangre. Y dice que todo se convirtió en sangre, los estanques, los ríos, los lagos, todo era sangre. Y vinieron los magos de Faraón y hicieron igual. Después una plaga de ranas, de igual manera. En ciertas ocasiones Faraón se arrepentía y decía: ora a tu Dios para que quite las plagas. En la 7ª plaga hay una plaga que es la de granizo. Y dice ahí: entonces Faraón envió llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo unos impíos. ¿Por qué ahora este arrogante tirano, este hombre poderoso, está confesando que él es un impío y todo su pueblo de igual manera? Antes de juzgar, veamos su confesión delante de Dios. Se presentó Moisés y Aarón delante de Dios y extendió sus varas al cielo e hizo descender granizo, cubos de hielo, pedazos de hielo, cual nunca se han visto el tamaño desde que Egipto fue abatida. Y no solamente eso, el fuego se mezcló con estos pedazos, con estos cubos de hielo, y descendieron sobre la tierra y destruyeron toda la maleza, toda la cosecha que había. Y mientras Faraón está viendo el desastre, lo que está pasando, el granizo que está cayendo como piedras y fuego mezclado, se aterroriza y tiene miedo y clama y dice: he pecado. Pero fíjate, esa confesión de labios, ¿a qué momento la hizo? Es como aquel marinero que tiene el agua hasta el cuello y siente que las olas embravecidas se tragan la barca. Aquellos piratas, aquellos criminales, y brota las lágrimas de sus ojos y algunos de ellos se arrodillan y dicen: perdónanos, como Pedro cuando tenía el agua hasta el cuello, que somos hombres pecadores. ¿Cuántos de nosotros en momentos así de dificultad, de necesidad, de hambre, de escasez, de enfermedad, le has dicho a Dios: perdóname, Señor, sálvame? Quizás en tu lecho de muerto, quizás le has dicho a Dios que te dé otra oportunidad. Faraón, mientras ve caer el hielo
Y el fuego dice, reconozco que soy un hombre pecador y también todo mi pueblo. He pecado. Mientras estremece el techo de tu casa y la misma tierra tiembla debajo de tus pies. Porque el poder de Dios está sobre su creación y dices, y tienes miedo y dices, he pecado, perdóname, Señor, ayúdame que perezco. ¿Cuántos de nosotros mientras hemos tenido el agua al cuello y la llama del fuego que sentimos que nos quema y hemos dicho una confesión como esta en medio de nuestras necesidades y de nuestros apuros? Señor, hemos pecado, ayúdanos. Pero mientras las nubes negras se retiran y ve Faraón caer los primeros rayos del sol y la paz vuelve, la bonanza llega a la tierra. Y se le olvidó que había pecado. ¿Cuántos de nosotros somos iguales que este pecador endurecido? ¿Cuántas veces le has hecho a Dios una promesa que si se sacaba de esta, que si te salvaba, que si te prolongaba la vida, le servirías, te enmendarías, dejarías de hacer lo malo? La pregunta es, ¿has cumplido tu promesa delante de Dios? En los archivos del cielo están archivadas tus palabras y dice que un día daremos cuenta a Dios de toda palabra, sea buena o sea mala. Tú, hombre, mujer, jovencita, si hiciste una promesa a Dios en esos momentos y salió voluntariamente de ti, en ese momento de ansiedad, de peligro, de escasez, de enfermedad, fue una palabra que hiciste, fue un voto que hiciste delante del Dios Todopoderoso. Y Dios está esperando que cumplas tu promesa. Y si no la cumples, van a venir consecuencias. Aquí en esta tierra, amados hermanos, todos conocemos la ley que se llama a todo criminal libertad bajo condicional. Y tal pareciera que debajo de la gran bóveda del cielo hay algunos que estamos bajo esa libertad condicional, bajo el gobierno divino de Dios. Esos criminales prometieron que si se portaban bien, que si se portaban mejor, les sería absuelto sus años, o tal vez les sería quitada completamente su sentencia. Hay algunos de nosotros que hemos prometido a Dios cambiar, enmendarnos. Has prometido a tus hijos, has prometido a tu esposa delante de Dios cambiar, ser mejor. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Has cambiado y has hecho valer tus votos? ¿Has hecho valer tu palabra delante de Dios? Escudriñate tu corazón. El ángel vengador, el ángel de la muerte, anda rondando y buscando a quien devorar. Y allí está quizás diciéndole a Dios. Allí está aquel que prometió cambiar, que prometió enmendarse, que prometió dejar el pecado, que prometió dejar el vicio. Muchas veces ha prometido dejar lo malo, pero su postrer estado viene a ser peor que el primero. Cada vez hace cosas más horrendas y cada vez se deleita más en el pecado. Entonces el ángel de la muerte anda buscando a quien devorar. Otro personaje, amados hermanos, el hombre de doble ánimo, Balaam. Números 22, 34. Números 22, 34.
expresando las mismas palabras que Faraón, diciendo: he pecado. Balaam era el rey de los madianitas. Era el profeta de Madián. Había un rey que era el rey de Moab, Balac. Los hijos de Israel estaban conquistando la tierra prometida, estaban devastando, derrotando a todos sus enemigos. Estaban frente a Jericó. Y este rey de Moab dice: se ha levantado un ejército que está lambiendo la grama como lambe el buey la grama. Tenía miedo de Israel. Le iba a llegar su turno, ya otros reyes habían sido derrotados. Y manda llamar Balac, rey de Moab, a Balaam. Y le dice: ven, Balaam, vamos a encontrarnos en tal lugar. Manda mensajeros, manda siervos, príncipes, con muchos presentes, para bendecir a Balaam. Pero hay una condición: maldíceme a Israel, Balaam. Maldícemelos. Yo sé que lo que tú maldigas será maldecido y lo que tú bendigas será bendecido. Maldíceme a Israel. La historia es un poco larga, usted la puede leer allí en Números 22. Este falso profeta Balaam dice: he pecado, cuando es confrontado por Dios y siente que lo ha hecho y que además lo siente profundamente, pero que tiene una mentalidad tan mundana que ama la recompensa de la iniquidad, ama la recompensa del pecado. Y Balaam le dijo al ángel del Señor, Números 22:34, he pecado, dijo Balaam, pero prosigo después con mi pecado, sigo adelante. Este es uno de los caracteres más difíciles del mundo. Es como aquel hombre que es bueno, pero que es malo a la vez. Que es un santo, pero tiene al mismo diablo en sus entrañas. Muchas veces hablan elocuentemente y dicen cosas, y son los mejores cristianos el domingo. Después los oirás diciendo y maldiciendo y jactándose con chistes allá en el mundo. Son hombres de dos caras. Imagínese a Balaam en la cumbre de aquel monte. Ahí está con el rey de Moab, Balac. Balaam, te llamé 3 veces, ¿por qué no venías? Te voy a bendecir. Y le dice: si la casa tuya me diere llena de oro y de plata, no la tomaría. ¿Cómo he de maldecir lo que Dios no ha maldecido, Balac? Escucharás este profeta y pensarás encontrar esperanza en las palabras de este hombre falso. Lo ves bajar del monte y ahora decirles a los de Moab: si quieres derrotar a Israel, sedúcelos con lascivias. Dale tus hijas a sus hijos, mézclate con ellos, a que cometan idolatría, que adoren tus ídolos. Yo sé, amados hermanos, que la Biblia dice
que no se puede servir a dos señores. Pero a veces entendemos esa escritura mal y la leemos mal. Sí se puede servir a 2, a 3 y hasta 20 señores. Pero solo habrá un propósito maestro y solo habrá un Señor. ¿Cuántos de aquí sirven a más de 2 o 3 señores? Yo sé que sí. En el propósito de un cristiano solo tiene que haber un propósito maestro, el de agradar a Dios, el de servir a Dios. O son como aquellas personas que dicen que sirven a Dios, pero también sirven a los Baales, a los dioses paganos, sirven a la idolatría. O son como esas personas que vienen a la iglesia y salen de la iglesia y consultan a los brujos, consultan a los horóscopos, consultan al hechicero y al adivino. Estás sirviendo a dos señores. Arrepiéntete. Había un antiguo rey de Inglaterra, se llamaba Rufus. Este rey, cuando salía a la guerra, sacaba su gran escudo y pintaba una raya en medio del escudo. Y de un lado pintaba a Dios y del otro lado pintaba a Satanás. Y ponía un emblema debajo del escudo y decía: listo para ambos, que me tome el que pueda. Muchos hay así, amados hermanos, en este mundo. Son hombres inconstantes, hombres de dos caras. El domingo son las personas más respetadas. Inclusive aún fingen su voz, siendo los más religiosos. Pero si quieres encontrar a los mayores hipócritas y a los más grandes sinvergüenzas y granujas de este mundo, de nada vale que digas he pecado si no lo has hecho de todo corazón, si no te has arrepentido. En una biblioteca había una estatua pintada por un gran pintor llamado Milton. Esa estatua tenía el nombre de Lord Byron, señor Byron. Llegó un hombre a visitar la biblioteca y le dijo al bibliotecario: oiga, qué hermosa estatua, qué rostro angelical. Le dijo el bibliotecario: venga, dése la vuelta. Dijo: Dios mío, qué rostro tan horrible, el mismo Satanás. Una estatua de dos caras. Y le dijo: oiga, ¿ese pintor lo haría a propósito? Dijo: sí. Quería mostrarle al público, al mundo, lo angelical que era, lo grande que él era. Pero también quería mostrarle a la gente que su alma estaba llena de pecado. Los hay así, amados hermanos. Hombres de dos caras. Hoy son y mañana no son. Hoy están y ya no están. Son una cosa y son la otra. Sirven a Dios en el altar de Baal. Muchas veces has hecho promesas delante de Dios, pero han sido solamente de labios y no has cumplido tus promesas. Son como esos criminales y esos presos que están bajo promesa, bajo libertad condicional. Y no olvides que la ira y el juicio de Dios viene sobre los impíos. ¿Cómo has tú cumplido tus promesas delante de Dios?
¿Cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Has violado las promesas, tus votos delante de Dios o las has cumplido? Aquellos padres se disponían a ir a acampar a un bosque. Tenían 2 hijos, 2 hijas, 2 niñas, 2 niños. Tomaron todo lo necesario, sus tiendas de campaña, todo, y se dirigieron a aquel bosque bonito, hermoso. Llegaron a un lago precioso, las nubes blancas reflejándose sobre aquel lago. A la orilla del lago empezaron a tender sus tiendas, mientras que los niños jugaban con una pelota. Uno de los jovencitos dio una patada fuerte a aquella pelota, y fue una niña, una hermanita de ellos, tras aquella pelota. Y no se dio cuenta que aquella pelota, aquel balón había caído en un pantano, en un lago cenagoso. Al poner sus pies en este lodo, la niña quiso salir, quiso brincar y ya no pudo. Y cuanto más se movía, más se hundía. Su otra hermanita la vio y corrió a auxiliarla. De la misma manera quedó varada en aquel lodo, en aquel pantano. Las niñas gritaban a aquel padre desesperadas. Gracias a Dios el padre no estaba a mucha distancia, las miró y fue en auxilio. Y este padre era inteligente, comenzó a poner tablas y troncos alrededor, y así pudo trepar y llegar hasta donde estaban sus hijas y rescatarlas. Una de ellas dijo cuando puso sus pies firmes en tierra: qué diferencia es estar, dice, a salvo. Sentir pies firmes, en tierra firme, sólido. Así es el pecado, amados hermanos. Como un pantano, como un lodazal, que una vez tú te metes, cada vez te vas profundizando más y más y más. Si el Hijo de Dios os libertare, serás verdaderamente libres. No puede haber otra forma que seas libertado del peso del pecado. Solamente el Hijo de Dios puede darte la libertad. Un día el Hijo de Dios, al igual que este padre inteligente, con las tablas de su cruz, lo dijo: he pagado el precio por todos ellos. ¿Qué es lo que tienes tú que hacer? Si te has confesado solamente de labios delante de Dios y has hecho tus votos delante de Dios y no has cumplido tus votos y tu palabra, habrá consecuencias. Has prometido a Dios dejar el vicio, la pornografía, la hechicería, la brujería, la adivinación, las lascivias, las inmundicias, la mentira, el robo, el crimen, y no lo has hecho. Dios te está hablando y te está dando otra oportunidad a que cumplas tu voto y tu palabra. Porque si no, el juicio de Dios y la ira de Dios se dejará sentir sobre tu vida. Antes de que sea demasiado tarde, allí donde la llama no se extingue y el gusano no muere, allí será el lloro y el crujir de dientes. Si sientes que Dios te ha hablado, arrepiéntete y dile al Señor Jesús: Señor, perdóname. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, he dado tu palabra, Señor. Perdóname, Señor, en esta mañana si he hecho votos falsos, si he hecho votos que no he cumplido delante de ti, los he hecho voluntariamente, Señor. Hoy he aprendido que toda palabra que sale de mis labios, un día daré cuentas de ello.
a ti, Dios. Perdóname por no haber cumplido mi palabra. Pero hoy quiero hacer una confesión delante de ti, Señor, no de labios solamente, sino de corazón. Y sé, Señor, que tú tienes el poder para limpiarme y quitarme el peso del pecado y la maldición que acarrea sobre mi vida, Señor. Me arrepiento de todo corazón y me confieso delante de ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, y sé que tú no me vas a rechazar. Gracias, Señor, por darme nueva vida, Señor, por hacer que las cosas viejas pasen y que todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Gracias a ti, oh Dios Padre, que tenemos un Redentor, el Hijo, que puede perdonar nuestros pecados y olvidarlos, Señor. Padre, yo te entrego cada corazón, cada mente aquí, Señor, que ha estado cautiva en el pecado, en la maldición, en la avaricia, en la pornografía, en el alcoholismo, Señor. Los entrego delante de ti, Señor, que quites ese corazón endurecido, ese corazón de Faraón, esa falsedad como Balaam, Señor, y que reconozcan verdaderamente de corazón que han pecado del Dios Todopoderoso de los cielos. Quita ese corazón de piedra y pon uno de carne en cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Y que tu paz y tu gozo y la bendición reine, Señor, sobre ellos, y reconozcan que hay un Dios que tenemos que obedecer. A ti sea la honra y a ti sea la gloria, Señor, por los siglos de los siglos.